Continuamos con la definición del objeto Metadata Extensions, primero incorporando la entidad CDS que permite esta delegación o esta creación a través de la anotación Metadata Allow Extensions con el valor true. Para crear el objeto podemos ir sobre la carpeta de Core Data Services, botón derecho del ratón, New, Metadata Extensions, o lo mismo se podría llegar al objeto del repositorio ABAP desde el paquete con la misma acción del clic derecho, New, Add ABAP Repository Object, y en la carpeta que tenemos de la agrupación de Core Data Services iremos a observar lo que sería el Metadata Extensions. Al final es el mismo artefacto, ZME-01, podemos ir o incluso locally 01 a nivel del nombre que le asignamos e indicamos Metadata Extensions para los clientes o customers según la entidad que iremos a extender. Existe la posibilidad de indicar Extended Entity directamente aquí o después de haber seleccionado la plantilla, lo haremos después para ver el procedimiento. Con Next llegamos a utilizar la asignación de las órdenes de transportes o de la orden que existe, en mi caso una única orden de tipo Workbench, y a nivel de las plantillas tenemos dos tipos de plantillas. Una que permite anotar entidades y la otra que permite anotar vistas, un Annotate View. En este caso tenemos una entidad, sería Annotate Entity, y sobre la misma categoría de Annotate View existe la posibilidad de anotar a través de los parámetros con la incorporación de la siguiente plantilla, concepto que veremos en otra lección. Seleccionamos Annotate Entity y con Finish pulsamos para incorporar en el editor el objeto. Observamos, importante también a entender todos los artefactos y los nombres que se van a crear y las extensiones y qué es lo que realmente tenemos que aportar con este tipo de objeto. Y para entender los conceptos, lo que haremos es identificar primero la nueva carpeta o subcarpeta del Core Data Services, que es Metadata Extensions, que lleva el nombre del fichero. Si pulsamos doble clic, observamos en el editor lo que sería el código de la plantilla. En Properties tenemos lo que sería el folder, en este caso, Chart y Resources, para este tipo de artefacto, porque el objeto pertenece a lo que sería la entidad CDS. Es la entidad CDS que va a llevar la información, en este caso, y las características y las especificaciones. Realmente este fichero, el segundo que tenemos llamado Metadata Extensions, no tiene el nombre indicado por aquí igual que tenemos en el anterior fichero, donde observamos el nombre del artefacto y también disponible en la carpeta Data Definitions aparece en el árbol. En este caso, en el Metadata Extensions no aparece el nombre del objeto, simplemente estaría referenciado en el árbol, en el paquete, en la carpeta Metadata Extension, y por aquí iremos a extender o anotar la entidad a la que hacemos referencia con la separación de lo que serían las anotaciones semánticas. Primero copiamos el nombre de la entidad que anotamos, la iremos a colocar por aquí, y otro concepto importante, observamos una única anotación a nivel de cabecera sobre esos objetos llamada Metadata Layer, donde tenemos múltiples capas disponibles. ¿Qué representan estas capas? Representan prioridades porque para la misma entidad CDS es posible crear múltiples metadata extensions, y de este modo durante la renderización de las anotaciones se va a tener en cuenta aquella anotación sobre el mismo elemento que estaría referenciado en dos diferentes metadata extensions, donde la capa con la prioridad más alta es la que se va a tener en cuenta. ¿Por qué esta necesidad y por qué tenemos la posibilidad de crear múltiples metadata extensions? Para mencionar algunos de los casos de usos, podemos entender que para los objetos de tipo Z o personalizados podemos venir y modificar con facilidad cualquier metadata extensions que tenemos en el sistema para aplicar el cambio. En el caso de los objetos estándar no podemos modificar un metadata extension que ya existe, sino que creamos otro metadata extensions.
asignando una capa superior a la que tiene el objeto original creado por el estándar, y de esa manera tenemos la posibilidad de sobreescribir valores que hacen referencia a algunas aplicaciones estándar, por ejemplo, modificar algún texto, agregar alguna ayuda de búsqueda adicional, N otros requerimientos que podemos cubrir con esta posibilidad de asignación de múltiples metadata extensions al mismo CDS o a la misma entidad. ¿Cuáles serían las prioridades de estas capas? Porque tenemos múltiples valores: Core, Customer, Industry, Localization y Partner. Primero iremos a asignar la capa Core y después iremos a dejar con comentarios cuáles serían las prioridades que SAP nos indica. Técnicamente era más fácil para los desarrolladores tener 1, 2, 3, 4, 5, 1 con la capa más alta y 5 con la capa más baja. SAP asignó valores que tienen que ver con la importancia de negocio. Por ejemplo, en la prioridad más alta tenemos el valor del customer, que vimos que existía por aquí y estaría ya presente. El cliente es el punto más importante para SAP y por eso la prioridad de la capa customer es la más importante. Después tenemos partner en la segunda posición. En la tercera posición, y agregamos con comentarios esta explicación, sería industry. La industria sería la siguiente prioridad después de sus partners para SAP. Tenemos lo que sería localization en la cuarta posición. Y por último tenemos lo que sería el core. El mismo core de SAP tiene esta quinta posición o la capa más baja. Por eso, cuando se asignan estos detalles, también dependen de cómo iremos a trabajar. Si trabajamos sobre un producto, por ejemplo, como partner se asigna lo que sería el valor del partner. Si empezamos a trabajar desde cero en algún metadata extensions, podemos crear lo que sería la capa core, la prioridad más baja, para dejar lugar en la ampliación, o incluso con customer ya indicamos que es la capa más alta y que este mismo metadata extensions es el que va a aplicar a nivel de las posiciones según las prioridades. Ahora, ¿qué otras obligaciones tenemos? Tenemos que agregar al menos un elemento que va a tener las anotaciones en el momento en el que definimos metadata extensions. Con elementos nos referimos a los elementos que está proyectando prácticamente lo que sería la entidad a la que haremos referencia. Con entidad a la que haremos referencia nos referimos a este aspecto de esta CDS 45 que la observamos en esta ventana, donde en la parte izquierda del editor, en lo que sería la ventana del outline, aquí observamos estos elementos. Todos estos elementos con sus correspondientes alias son los que podemos agregar para indicar o representar las anotaciones de la interfaz de usuario principalmente. Por ejemplo, Customer ID sería el elemento que podemos agregar. Ahora no es suficiente, tenemos que agregar también anotaciones, porque no tiene sentido indicar la referencia de un elemento sin ninguna anotación. Por eso las anotaciones que tenemos definidas en este objeto se van a eliminar. Con control X cortamos y pegamos por aquí estas anotaciones, dejando claridad, y después con Shift F1 podemos formatear, dejando claridad, decía, entre lo que serían las proyecciones, funciones, lógica SQL y agregación de las anotaciones de tipo interfaz de usuario u otras anotaciones disponibles. De esta manera tenemos esta modularización, esta separación de los conceptos. Al final, en cuanto este objeto se va a consumir o se va a representar en una aplicación de tipo RAP, es el que va a llevar prácticamente todas las proyecciones de los elementos junto con lo que serían estas anotaciones. Forman parte del mismo objeto. La ventaja de los metadata extensions principalmente sería la separación y la modularización, y además lo que sería la aplicación por capas de los posibles múltiples metadata extensions que se pueden vincular con la misma entidad CDS. Otro detalle adicional, tal como se observa, los elementos se separan por punto y coma, diferente que tenemos por coma la separación en la definición de la entidad CDS. Y no solo esto, observamos que el último elemento en la definición de la CDS no lleva la coma. En cambio, si queremos agregar lo que sería el first name, por ejemplo, en esta parte
sí tenemos la obligación de agregar el punto y coma incluso en el último elemento. Y este también debería de llevar sus anotaciones o sus correspondientes anotaciones. Podemos copiar las anteriores indicando que este tendría una prioridad igual. A nivel de la posición le incrementamos la segunda posición. Con segunda posición nos referimos a lo que sería el índice en el que aparecen en el listado si es un line item, ya que dejamos siempre este tipo de asignación 10-20 porque el sistema lo interpreta de manera consecutiva y no 1, 2, 3 por si hay algún ajuste en el futuro y nos solicitan agregar entre lo que sería la primera y la segunda columna un campo o un elemento adicional. No queremos tener el trabajo de modificar todas las siguientes columnas de la nueva que se agrega y tenemos disponible 11, 12, 13, 14 y así en adelante con todas estas posiciones que nos permiten tener esta flexibilidad. Por eso es la posición 10 y 20. Tal como se observa, el Metadata Extensions nos permite tener una acción clara sobre la definición de las anotaciones, separando los conceptos SQL desde la definición dentro de las vistas CDS.